Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días en el momento del día en que nos veas. Estamos en una edición más de estos videos del Sagrado Femenino con un tema muy interesante el día de hoy y que nos atañe a todo ser humano en el planeta. Hoy vamos a hablar acerca de la noche oscura del alma. Eh, Hay muchos místicos de las partes más espirituales de todas las religiones que hablan acerca de este concepto. San Juan de la Cruz fue el que hasta escribió poemas y libros al respecto. Pero muchos de estos santos o personas que estuvieron muy ligadas a la iglesia hablan de esto. Eh, pero no es un concepto que sea único y exclusivo para estos seres, ¿no? En realidad es un momento de vida que todos pasamos y que no solamente es una vez en la vida, pueden ser varias veces en la vida, que tiene que ver con crisis existenciales, momentos en la vida en los que te das cuenta que la vida que has llevado, que las cosas como se te han presentado, que las ideas que tienes, que las creencias que tienes ya no te sirven, que nada de lo que está a tu alrededor sirve y te sientes desolado por dentro porque sientes que todo ese camino que has transitado hasta hoy no tuvo sentido, no tenía como razón de ser porque a donde llegas ya no te llena. Y entonces se hace como un vacío. Bueno, no como, en realidad es un vacío en el corazón, porque ya no eres quien eras, pero todavía no sabes quién eres o a dónde vas. Y entras a un túnel oscuro eh, en donde a veces no vemos el final del túnel, no vemos esa luz al final, a veces solo vemos esta oscuridad y es una desolación que no tiene por dónde, ¿no? No sabemos por dónde entrarle o hacia dónde caminar. La intensidad de estos procesos pues depende mucho de cada quien y la etapa de vida en la que estés, ¿no? Y qué tanto te hayas preparado para esto. En mi experiencia personal, en la medida en la que yo he podido tener una conexión con la divinidad, cada vez me ha sido más fácil transitarlo. Eh, la primera noche oscura del alma que yo transité así ya en forma muy clara, estaba yo peleada con la divinidad, ¿no? Y que en realidad fue parte de haber caído, de caer en este vacío, fue porque no tenía yo esa relación con Dios. Eh, y entonces las circunstancias que yo viví en ese momento me hicieron llegar a esa desolación, ¿no? A no entender qué estaba pasando en mi vida y no tener claridad de a dónde quería ir. Eh, y fue muy profunda, fueron cerca de 3, 4 años de una desolación muy grande, de la cual solo pude salir gracias a que entré a un proceso terapéutico, a una psicoterapia. Y gracias a eso
pude empezar a abrir el camino y empezar a ver esa luz al final, ¿no? Y todavía yo creo que me eché unos 2 años más para realmente poder salir de esa noche oscura. Y bueno, después de esa han pasado algunas otras, pero han sido ya bastante llevaderas porque ya me sé el camino y porque tengo hoy por hoy muchas herramientas, ¿no? Y la razón de traerlo hoy a la mesa y de ponerlo para reflexionar es que como planeta estamos transitando una gran noche oscura del alma, porque en colectivo todos estamos en una transición de algo que creíamos que era y ya no es, y no sabemos hacia dónde vamos, porque todavía no lo vemos. En donde toda la vida como la conocíamos se está cayendo a pedazos. Nos demos cuenta o no, todos los sistemas se están quebrando. Y entonces lo que yo creía que era la vida no lo es más. Y todavía no tenemos claridad de hacia dónde vamos. Y eso nos genera un duelo tras otro duelo, tras otro duelo, tras otro duelo, que nos va metiendo en esta noche oscura del alma. Pues este es el tema, esta es la reflexión. Y me gustaría entonces que pues cada una de ustedes pudiera contar su propia experiencia en este sentido, cómo han vivido esas etapas y cómo se sienten hoy en esa etapa, ¿no? Actual. ¿Quién dijo yo? A ver, Diana. Me enciendo el micrófono primero. Bueno, yo ya lo he contado muchas veces, o sea, en realidad para mí la gran noche oscura del alma que tuve fue después del fallecimiento de mi mamá, ¿no? Que además coincidió con el cambio de milenio, ¿no? Porque mi mamá falleció en el año 2000, a principios del año 2000. Y coincidió también con, bueno, un año más tarde con que terminé mi formación en psicoanálisis, que fueron 6 años, ¿no? Entonces, cuando terminé la formación en psicoanálisis en 2001, en realidad se acabó como un cierto sostén porque me mantenía una cierta rutina de tener que asistir a clases, de tener que estudiar, ¿no? Tener que leer, ¿no? De tener un grupo, pues, de pertenencia, ¿sí? Y en 2001, en realidad, fue que empezó como esa gran depresión, ¿no? Porque todavía en el año 2000 funcionaba ¿cómo es? En automático, ok. Que funcionaba en automático, ¿no? Funcionas como zombie, ¿no? Yes. Entonces, en realidad en 2001, cuando perdí este otro espacio porque terminé la formación en psicoanálisis, es cuando empieza a sentir ese gran vacío que tú describiste, ¿no? De bueno, ¿y ahora? O sea, ya no tengo nada, ¿no? Me acuerdo que yo iba a análisis en aquel entonces todavía y me acuerdo que un día le dije a mi analista, pues es que ya no tengo nada más que hacer en esta vida, ¿no? O sea, tengo una vacación planeada con mis amigas y vamos a ir a Acapulco y pues ya, y pues después de la vacación, pues ya, o sea, ya no hay nada, ¿no? La nada. Porque es esta sensación de que la vida consiste en hacer cosas, ¿no? Y
yo creo que parte de la noche oscura del alma, como tú sobre todo la acabas de describir, es darte cuenta de que no se trata de hacer, sino de ser, ¿no? Y de redescubrirte tú. Y bueno, también me acuerdo que, bueno, en este proceso depresivo, donde me la pasé echada en casa, bueno, claro, trabajaba y seguía funcionando como autómata para las cosas para las que tenía que funcionar, ¿no? Pero los fines de semana me echaba en casa y ponía El Señor de los Anillos, ¿no? O Harry Potter o La Guerra de las Galaxias, ¿no? Esas son mis películas de elaboración de duelo, ¿no? Y me chutaba toda la tarde echada en el sillón viendo esas películas, una tras otra, tras otra, meses tras meses, tras meses, ¿no? Y porque yo creo que una parte muy importante de la noche oscura del alma es permitirte sentir el dolor, el vacío. Porque muchas veces lo que queremos hacer es buscar con qué llenarlo y nos llenamos quizá de actividades, ¿no? O de adicciones, ¿sí? Con tal de no sentir el dolor, ¿no? Con tal de no enfrentar pues es que no sé qué hacer de mi vida, ¿no? Porque en verdad, o sea, yo no sabía qué hacer, o sea, es así como, pues sí, claro, estudiaste psicoanálisis, pues vas a ser psicoanalista, ¿no? Vas a ver pacientes, pues sí, pero ¿cómo te explico que eso no me, no me alegra el corazón? O sea, está dentro de mis capacidades, sí, ¿no? Pero no me llena el alma, ¿no? Y es precisamente esta parte, yo creo que la describiste muy bien, ¿no? De darte cuenta de que estás desconectada de una divinidad, ¿no? Porque además, en ese momento, parte de la noche oscura del alma era el estar profundamente enojada con Dios, ¿no? Entonces, me tomó 4 años. 4. Entonces, para el 2004, en otra vacación en la playa, con otras amigas, ¿sí? Decidí que ya estaba cansada de estar enojada. Y en ese momento fue que decidí que tenía que hacer algo, ¿sí? Y es muy interesante porque también en ese mismo periodo dejé de ir a análisis porque también estaba enojada con el psicoanálisis, por supuesto. No con el psicoanálisis como técnica, ¿no? O sea, sino con mi experiencia hasta ese momento, porque lo que yo me di cuenta era que no me llenaba el vacío de la muerte de mi madre, ¿no? O sea, no me explicaba qué pasaba después de eso, qué se hacía con la vida después de eso, ¿no? Y entonces ahí fue donde yo me di cuenta de que ya había llegado al límite de lo que el psicoanálisis me podía dar, que me había dado mucho, o sea, mucho, pero en ese momento no me estaba dando lo que yo necesitaba, ¿no? Y porque fue muy interesante, porque surgió el tema de Dios, ¿no? Yo siempre le había hablado a mi analista de Caballo de Troya, ¿no? Que ya lo he mencionado en otros espacios, ¿no? En otros videos. Y de repente volvió a surgir el tema de Dios a través de Caballo de Troya y para mí fue así de, pues sí, yo no quiero hablar de eso, ¿no? Porque además era una sensación de, pues es que Dios, pues estoy emputada con Dios, pero eso no es para analizarlo, ¿no? O sea, entonces, también decidí dejar el análisis, lo cual también fue otro gran vacío, ¿no? O sea, porque aunque fue mi decisión y creo que fue una decisión, pues, que era la decisión que había que tomar en ese momento, ¿no? Pero también me creó un gran vacío, porque el día que dejé de ir lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré, porque era saber además que ese periodo de mi vida había llegado a su fin, pero no sabía que seguía, ¿sí? Hasta que, bueno, eventualmente llegué a la escuela de Ramtha, ¿no? Y que ahí fue donde empecé el proceso de ir encontrando mi conexión con esa divinidad, ¿no? Con el Dios que yo soy.
y donde además todas las enseñanzas que había recibido anteriores, ¿no? Tanto de la metafísica que me enseñó mi papá, tanto de Caballo de Troya, como del psicoanálisis, empezaron a cobrar significado, ¿no? Porque entonces como todo se empieza, el rompecabezas se empieza a armar, ¿no? Entonces así de, ok, ¿no? Pues, pero para mí, yo creo que, y el mensaje que yo quiero transmitirle a las personas es que estamos en una cultura que no nos permite atravesar la noche oscura del alma porque a la gente es como cuando tienes ganas de llorar porque alguien murió y entonces tú estás ahí en el velorio porque se murió alguien, ¿no? Y tú quieres llorar y entonces, no llores, no llores, no llores. ¿Por qué no voy a llorar? No tengo ganas de llorar, ¿no? Entonces, como si tú quieres estar triste y deprimida, pero no te deprimas, ¿no? Pero no, mira, sal, mira, vístete de colores. Sí, sí, está bien, ¿sí? Pero también tienes que tener un espacio donde te sientes a llorar, a berrear, a sentirte mal, A enojarte. a enojarte, ¿no? Y a disfrutar además de estar enojada, triste, ¿sí? Y ver una película, la que a ti te guste, una y otra vez, ¿no? O sea, porque yo me sé los diálogos de estas películas porque las vi, ¿no? Y claro, también estas películas tienen un contenido que a mí o sea, es como la parte de la elaboración, por eso las tienes que ver otra vez y otra vez, porque ahí hay mensajes también que son para ti. Y bueno, tuve una segunda noche oscura del alma, quizá no tan intensa, cuando decidí vender la casa de mis padres, que me habían heredado a mí, y me vine a vivir a Cuernavaca, ¿no? Que ese fue también otro gran duelo, porque es una completa y total transformación, ¿no? Esto fue ya después, 14 años después de que había fallecido mi mamá, donde llego a otro momento donde no me gusta la vida que tengo, ¿no? Donde volteo a ver a mi alrededor y digo, no me gusta, no estoy a gusto, no estoy contenta, ¿no? Y bueno, y sucedieron cosas que me permitieron mover la venta de la casa, ¿sí? Y se acomodaron todas las cosas para que mi papá estuviera bien, mis hermanas estuvieran bien, para que yo estuviera bien. Claro, o sea, mi primera noche acá en Cuernavaca, en esta casa que hoy tengo, que es preciosa, pero mi primera noche aquí me puse a llorar por la otra casa, ¿no? Sí. Y lloré, vendí mi casa, ¿no? Y quiero regresarme a mi casa. Y pues no puedo porque pues ya la había vendido, ya se la había entregado, ¿no? A la nueva dueña, Entonces, bueno. Y ese también fue otro duelo también que me duró quizá un par de años, ¿no? Donde además, pues no eres ni de aquí ni de allá, ¿no? Porque pues yo me vine a Cuernavaca sin conocer a nadie, ¿no? Entonces no fue hasta que empecé a relacionarme acá que más o menos puede empezar a construir un sistema de apoyo también en Cuernavaca, ¿no? Porque si no, pues mis vínculos siguen estando en la Ciudad de México, ¿no? Digo, hasta la fecha siguen estando en la Ciudad de México, ¿no? Ustedes están ahí, ¿no? Eh, pero yo creo que esa noche oscura es precisamente llega un momento en que tu vida no cobra significado y tienes que agarrar la libreta que habías escrito con tanto entusiasmo y que esta era tu vida y decir, ya no, o sea, ya no. ¿Por qué? No sé, pero ya no. O sea, dar las gracias, la quemas, así literal, ¿sí? Porque te implica un cambio, ¿no? O sea, un cambio interior y a veces un cambio exterior como el que yo hice de salir de la Ciudad de México y venirme a vivir a Cuernavaca, ¿no? Y empezar otra vez de nuevo, ¿no? Y como tú dices, son etapas en las que nos tenemos que reinventar, ¿no? Entonces, y otra vez, lo que hoy está sucediendo en el planeta es un momento para que otra vez nos reinventemos, ¿no? Y que reinventemos además una nueva forma social, ¿no? Una nueva forma de trabajo, ¿sí?
una nueva forma de alimentación, una nueva forma de vida, una nueva forma de educación, ¿sí? Para generar el cambio que necesitamos para poder otra vez darle significado a nuestra existencia, ¿no? Hoy por hoy, como tú bien lo dijiste, estamos en el momento en el que todo se tiene que caer, ¡shush! ¿Sí? Porque no puedes construir en un espacio que está ocupado, ¿sí? Entonces se tiene que caer y hay que derrumbar. Y nos falta tirar un montón de cosas y los siguientes años van a seguir siendo de tirar. Entonces vamos construyendo, ¿sí? Pero dense chance de llorar, dense chance de deprimirse. O sea, sí es cierto que hay una depresión clínica, ¿sí? Que si dura mucho tiempo te impide el crecimiento y el desarrollo, pero la depresión tiene también una función de elaboración, o sea, la parte de duelo, ¿no? Y que dura mucho tiempo, o sea, en verdad puede durar mucho tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor sí hay que distinguir esa depresión que puede convertirse en algo patológico de la depresión que es necesaria, ¿sí? Y que se siente uno de la chingada, ¿sí? Y que así es, ¿sí? Y que no significa que te vas a quedar ahí, pero así es. ¿Sí? Entonces, bueno. Sí, pero sí es, esto que acabas de decir de la depresión me parece muy, muy, muy importante enfatizar que desde mi punto de vista, la depresión se queda más tiempo si tú no te das el chance de sentir. Exacto, sí. Nos quedamos en ella porque no queremos sentir. Uh-huh. Y entonces nos quedamos como estancados en una parte emocional de línea plana, ¿no? En donde no tocamos la tristeza, pero tampoco la alegría y la felicidad. Sí, pero ¿sabes qué? Ahorita me acabas de recordar, atrás de la depresión hay un gran enojo, ¿sí? Entonces, la emoción que hay que tocar es el enojo. Y hasta que tú no expreses ese enojo en contra de quien estés enojado, ¿sí? Sí, No vas a salir de la depresión. así es, así es. Pero y eso viene, o sea, hay varios elementos de los que dices, ¿no? Que hay que ir sumando, ¿no? Como echarle ganitas a enojarte, a llorar, a todo eso y hacer a un lado todas las creencias que traemos atrás, todo ese deber ser que ya de pronto no es que la sociedad lo diga, sino que tú solito te lo dices a ti, ¿no? De, no, tengo que ser fuerte, tengo que salir adelante, esto no me va a quebrar, la vida sigue, ¿no? Pues no, o sea, quiébrate, date el chance de verdad de quebrarte para poder salir fortalecido, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa que dijiste que me llama la atención y que me gustaría también como compartir mi experiencia en ese sentido es que la mayoría de los cambios o transiciones en nuestra vida generan una doble emoción o un doble camino, ¿no? O sea, la emoción de ir a algo nuevo, pero la tristeza de terminar lo anterior, Uh-huh. ¿no? O Sí. sea, siempre es así. O Ante, miedo. ante cualquier situación, ¿no? Siempre está esta doble línea, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo me casé, ¿no? Pues que se supone que pues te casas y eres muy feliz, ¿no? Se supone, ¿no? Yo iba a mi luna de miel muy, muy triste, muy, 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 muy triste, porque la separación de mi madre nunca se pudo dar bien porque mi mamá la que no se podía separar era ella, ¿no? O sea, ella creció conmigo o quería evolucionar a través de mí, ¿no? Entonces me tenía totalmente capturada.
Y el día que me caso, mi mamá, con tal de no llorar, ¿no? No se acercó a mí en ningún momento. No estuvo cerca de mí para nada, no me ayudó a vestirme, no me ayudó al maquillaje, no estuvo conmigo en todo el proceso, no me felicitó en la iglesia, no, nada, o sea, cero, ¿no? Porque para ella fue muy fuerte. Y yo sin entender todavía estos procesos, ¿no? Yo me voy de la casa con una profunda tristeza en el corazón. Y entonces algo que se supone que tenía que ser una situación muy feliz, ¿no? En realidad había una profunda tristeza. Entonces, bueno, claro que había la felicidad en el sentido de que pues, nos fuimos de luna de miel muy padre, estuvo muy bonito el viaje y lo que quieras, pero estaba esta otra parte, ¿no? Entonces, aprendamos a reconocer que están esas dos partes, que está la una y que está la otra. Y si no nos damos chance de chillar y patalear y gritar y todo, no vamos a poder lograr disfrutar en su totalidad la felicidad, porque vamos a estar cargando esta piedra de lo otro. Sí, nada más quiero agregar una cosa. Cuando decimos que te des chance de chillar, de patalear, de enojarte, de no sé qué, ¿sí? No es para que se lo vayas a hacer a tu pareja, a tu hermano, a tu mamá, a tu papá o a las personas que no tienen la capacidad de entender qué te pasa y de contenerte. No. Para eso estamos los psicoterapeutas, ¿sí? Sí. Yes. Y en última instancia es algo que tú tienes que hacer tú solo porque son tus sentimientos. Es tu enojo, tu miedo. Sí. ¿Sí me explicó? Sí. Tu dolor. Y quien tiene que enfrentarlos, sentirlos y atravesarlos y sostenerlos, eres tú. Así es. ¿Sí? Con o sin el apoyo de un psicoterapeuta. Uh-huh. No estamos diciendo que vayas y le mientes la madre a X. No, no. Tú. Uh-huh. Tú en un espacio privado. O sea, el día que yo hice el ejercicio de liberar el enojo que tenía guardado en contra de mi mamá porque se murió, ¿sí? Lo hice yo solita, ¿sí? Uh-huh. En la privacidad de mi cuarto, en casa, ¿sí? En la noche, ¿sí? Así. O sea, no, o sea, esa parte es importante, ¿no? Sí. Porque es la parte de aprender tú también a trabajar tú tus emociones, a contenerte tú solita, ¿sí? Uh-huh. Y a buscar, en su caso, la ayuda de un terapeuta que te acompañe en el proceso, porque tampoco lo va a hacer por ti. Exacto, exacto, que te dé la contención en un espacio para que tú lo hagas. Exacto. Uh-huh. Karina, tú nos Karina, algo. te veo con ganas. Muchas, como siempre. Pues, escuchándolas, yo me acuerdo, yo creo que la primer noche oscura que me viene a la cabeza, porque, bueno, como lo dice Diana, o yo creo que es para todos, se van dando como procesos y vas teniendo como poder ir avanzando y recaídas. Entonces, o bueno, así por lo menos me ha pasado. Y ahorita pensándolo mucho, me acordé, yo creo que la primera fue esa vez donde me empecé a topar, que es en ese espacio en el que yo tenía donde todos pensábamos como igual, ¿no? Estábamos de acuerdo en muchas cosas, hablando de la familia en casa. De repente se empezó a derrumbar porque ya no comulgaba con ideas, ¿no? Con forma de pensar, de hacer las cosas, de lo que buscaba. Y eso me generó internamente mucho choque, sentirme que ya no pertenecía en un lugar como desubicada, como de pronto es, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Este lugar no es mío, no es para mí. Entonces, a mí me generó mucho enojo y una de las cosas que yo hice en ese momento y me funcionó mucho fue ir justo a terapia. Para mí es espacio porque además, para mí el platicarlo quizás no es
tan fácil, ¿no? O sea, tan abierto de poder llegar y arreglar con alguien el problema. Entonces, para mí fue muy buena solución en ese momento una terapia. Y la verdad es que me ayudó mucho. En una primera instancia creo que estuve como 2 años trabajando todo ese espacio, ese vacío que yo sentía de lo tenía todo y de repente era como ya no tengo nada. Y me ayudó a entender, a reconocer, sí, a reconocer y aceptar esos enojos, esos miedos que, que estaba sintiendo. Para mí ahí, y ahorita que lo mencionaban, es cierto, solo cuando te permites enojarte, sentir miedo o tristeza, llega un punto en que es tal que te hartas, y es lo que te permite voltear y ver otro lugar, saber que hay otro camino, que hay otra salida, ¿no? Que hay otra opción. Es cierto, si no lo haces y te llenas de cosas para evadir, pues, es cierto, pareciera que no molesta tanto, que no enfada tanto, pero no sales, no te permite salir y no se abren otras puertas. Pues bueno, después de esa terapia, la verdad es que a mí me ayudó mucho, encontré nuevos caminos, fui entendiendo cosas hasta que después de algunos años tuve una recaída en la noche oscura del alma y pasó algo muy extraño, entré en un proceso donde me enfermé como mucho, parecía que estaba muy enferma, me pasaban muchas cosas. Sin embargo, cuando iba al doctor, no estaba enferma. O sea, todos mis estudios, todos mis análisis, todo era perfecto. Sin embargo, yo me sentía muy enferma. Entonces, fue en ese momento donde entonces llegaron opciones diferentes, como el camino espiritual. Conocí el Reiki, el ser Diksha Giver, llegó Ramta también, y eso me dio la oportunidad, y coincido contigo, Diana, de empezar a entender por qué las cosas van sucediendo y por qué necesitas tener noches oscuras y tropiezos y caídas y tocar fondo para entonces levantarte de otra manera, entender y sobre todo esa parte, o sea, yo me acuerdo cuando llegué con Ramta, lo que primero me causó shock, pero me ayudó mucho, fue entender justo que somos una divinidad, ¿no? Que somos un Dios, mi Dios interior, que soy parte de, y entonces muchas cosas empezaron a cobrar sentido. Y a raíz de eso se vinieron muchas otras, quizás terapias de alternativas, muchos medios que me han ayudado a ir sobrepasando esa noche oscura y salir, o de repente, como en este momento hay muchas herramientas, hay muchas cosas que son claras, sin embargo, también esto que estamos pasando todos a nivel planetario, pues bueno, de repente también me pueden llegar a generar dudas, desconciertos, ¿no? A pesar de muchas cosas que he conocido y de pronto también sentir, bueno, sí, entiendo que pasa esto, que hay muchas cosas que se están colapsando y se tienen que acabar de caer para crear nuevas. Entender también que aunque no se han terminado de caer, se está abriendo la puerta que va a dar pie a la nueva construcción. O sea, al final estamos en ese proceso de la generación de nuevas ideas, ¿no? De nuevos procesos. Sin embargo, también el no saber cuándo, hasta dónde, pues bueno, de repente también genera incertidumbre o formar parte de ese vacío colectivo, ¿no? Que aunque hay una parte de mí que quizás ya tiene un mejor camino, un mejor entendimiento, hay otra parte que también forma parte de ese vacío colectivo, ¿no? Justo en donde yo soy parte de una comunidad o ¿no? Un grupo de personas, ¿no? Entonces no tiene sentido. Y en este proceso, la verdad es que he aprendido justo a poder tocar esos sentimientos, a poder tocar esos miedos, esos enojos. No siempre ha sido fácil, hay veces que cuesta más que otras. Sin embargo, eso me ha ayudado o me permite ver que esas noches oscuras del alma tienen un fin, no duran para siempre, se terminan y como un poco, ¿no? Después de la tormenta viene la calma y que siempre sirven, ¿no? Para generar ese caos que te permite ir hacia un nuevo
orden. Exacto. Ujú. Lucecita. Perdón. Yo las escucho y sí, me hace sentido y me identifico mucho con lo que están diciendo porque, pues sí, obviamente esta noche oscura es, es hasta que no escuchas definiciones y demás, no te percatas a veces que pasas muchas, pero cuando estás en esa inercia y solo en el afuera y en esta parte que decían de que te dicen: "No, no llores, no te preocupes, todo pasa", y bla, 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 no te permites, experimentarla, y entonces como que se repite, y se repite, y se repite, pero no tocas fondo, no llegas de verdad a esa oscuridad. Y bueno, por lo menos, ahorita que mi mente se fue hacia atrás, empecé a reconocer esta parte, y me doy cuenta que, la primera noche oscura que yo verdaderamente ya me percaté de ella fue, hace muchos años que me tuve que ir de la ciudad en una parte de te vas, sí o sí. Y entonces no fue una decisión mía, fue una decisión externa en donde yo tuve que dejar absolutamente todo, de la noche a la mañana, todo, casa, trabajo, todo, cambiarme de ciudad. Y entonces fue un proceso muy, muy, muy doloroso porque es como que vas a la nada, a ese vacío del que hablaban, y que te duele tanto que lo evades. Y a mí me costó como 2 años, esa evasión en donde ni era feliz, pero tampoco me permitía tocarlo profundamente. Hasta que después de 2 años, yo digo yo siempre he dicho que estoy acompañada por ángeles que tanto como que me ayudan, como que me avientan y como que me dicen: "Hey", me dan mis cachetadas. Y un día accidentalmente quemé la cocina de la casa. Y pues bueno, no fue un accidente, ¿verdad? Pero, se quemó de una manera muy absurda, pero se incendió toda la parte de las vitrinas y las cortinas y todo. Eh, Ese evento fue el shock de: "Luz María, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo?". Estás lo que le sigue de enojada. Y contacté con ese enojo. Y me di cuenta y lo viví, como decía, Diana, lo viví yo sola, encerrada así en mi habitación, pero lo contacté y me di cuenta de él, lo lloré, lo pataleé, lo grité y fue sorprendente porque, entonces, yo esos 2 años decía que en esa ciudad no había nada, casi literal, y decía: "Oh, esta mugrosa ciudad no tiene nada", de todo lo que yo conocía. Y después de ese proceso, llegó a mi vida las meditaciones, más parte de psicología, que yo soy psicóloga, y cursos de psicología, grupos, no, o sea, fue una apertura en la que yo decía: "¿Dónde estaban escondidos?". Se escondían de mí. Pero fue esta parte de darte cuenta y de vivirlo, de afrontarlo. Y, conforme ha pasado el tiempo, me he ido percatando de que estas noches oscuras, ya no son tan prolongadas, pero sí siguen existiendo a lo largo de la vida. Pero entre más herramientas tienes y entre más te atreves a verte a ti misma,
a tocarlas, a llorarlas, aunque sea, yo luego les digo, en la regadera, a la hora que me estoy bañando, estoy a veces llorando y pataleando en ese espacio que puede ser mío en un momento, pero es contactar con lo que estás sintiendo. Y entonces estas noches oscuras se van haciendo como más cortas. No, a lo mejor la intensidad es la misma, pero si hablamos de tiempos son más cortos y te vas percatando de ello, pero es, es maravilloso que después sales como que puedes respirar mejor, como que te caen los veintes, como que sales un poquito renovada, toda golpeada, pero renovada, ¿no? Y dices: "Va, está bien, no quiero otra, pero aquí estoy, y estoy bien y estoy firme y, pues, a lo que sigue", ¿no? Entonces, creo que ahorita muchos que de alguna manera estamos en este proceso de querer reencontrarnos o reconocernos, la pandemia misma fue eso o es eso. El hecho de que te hayan metido a una casa y que te hayan quitado cosas, no sé, me imagino que todos los que perdieron el empleo, que murió alguien, son noches oscuras del alma porque es un proceso y, escucho, conversaciones en donde, se les ha presentado la oportunidad de verdaderamente vivir y cuestionarse a sí mismos y no lo hacen. Y están en esta parte de: "No, es que ya quiero que llegue la normalidad", y entonces, porque el gobierno, porque na mil cosas afuera, pero no se cuestionan a sí mismos como, ¿para qué y qué puedo hacer en estas 4 paredes de la casa, donde solo estoy yo? Y reconocerme, ¿no? Entonces, eh, a mí se me ha hecho como una buena oportunidad dentro de todo, de las cositas buenas que tiene la pandemia, creo que esa es una, el el pasarlo de esa manera, pero con esta intención de que sí está muy oscuro, pero está empezando a salir el sol, ¿no? Y entonces en ese cambio, ¿dónde estoy? ¿Y qué es lo que voy a hacer desde mí? No desde los de afuera, ¿no? Sino desde mí. Entonces, pues bueno, sí, hay miedo y enojo, pero lo importante es atreverse a enfrentarlo, atreverse a ver en dónde está uno frente a eso. Creo que, pues bueno, no sé, sería mi pequeña aportación. Gracias, Luz. Carol. Pues no sé cuántas noches oscuras he pasado porque han sido muchas. Ya no llevo la cuenta. Dejé de llevarla hace ya un buen rato. Y como yo lo he vivido, ahorita en una rápida retrospectiva, han sido momentos donde empecé a dejar de ver el color en mi vida. Los colores empezaron a ser opacos hasta que empecé a ver mi vida gris y ese gris fue oscureciendo hasta llegar al negro, a sentirme en un agujero negro donde ya, ya no veía nada más. Y claro, como buena Piscis, que siento que el mundo no me entiende, en esos momentos, pues peor aún, porque ni siquiera yo me entendía. Entonces, fueron momentos sí, de gran oscuridad, de un gran vacío, como lo han mencionado, pero entonces también esa oscuridad y ese gran vacío me ha ido llevando cada vez en esas noches oscuras a una gran introspección, ¿no?
y a cuestionarme muchas cosas, a preguntarme muchas cosas, a reconocer experiencias, sentimientos, y también para poder empezar a agradecer otras tantas cosas que sí he tenido, que tengo, que he vivido, que he experimentado. Y entonces en ese transcurso de esa noche tan oscura que ni siquiera se puede ver más allá de la nariz, empieza poco a poco a verse la luz, esa luz que mencionaban al final del túnel, que regresa el color a mi vida. Y una vez que he encontrado ese color de la vida, en la vida o en mi vida, vuelve la alegría, la paz, la tranquilidad y demás, claro, no permanente, porque más adelante llega otra noche. Pero también como lo mencionan, ya después de la primera noche, ya las demás como que no espantan, ¿no? Es ya de, ok, estoy otra vez en ese momento donde tengo que cuestionarme muchas cosas, encontrar respuestas, buscar alternativas. Y claro, en esos momentos también me da por, si estoy triste, que me dé la tristeza en serio y ver cosas y leer cosas que me hagan sentirme aún más triste para poder después decir, enough, ya fue suficiente y lo que sigue, ¿no? Igual, si estoy enojada, es sentir el enojo y poder mentar madres y poder escupir todo lo que tengo dentro, pero para poder decir, ok, ya lo escupí, ya lo saqué, ya puedo dar el siguiente paso y encontrar perspectivas nuevas, ¿no? Y en ese transcurso, pues también me he ido dando cuenta en yo qué cambios he tenido y también cómo va cambiando justo el entorno, ¿no? Cómo voy cambiando de amistades, cómo he ido cambiando de trabajo, cómo he ido cambiando de espacios y demás. Y cada vez es de, este espacio me gusta más, este círculo me gusta más. Y bueno, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Quién sabe? No lo sé, porque no dudo que llegue otra Hasta la noche siguiente noche oscura. Y pues más o menos ha sido así la experiencia, un vaivén, un sub y baja, a veces sentirlo como una montaña rusa que llega a una parte del túnel donde no se ve qué es lo que viene después, pero cuando se sale de ese túnel resulta que hay una gran luz, un gran color y un gran sol ahí en gran esplendor. Sí, a mí me gustaría comentar parte de lo que dijo Carol, en el sentido de que hay personas que salen de tu vida, ¿no? Efectivamente, o sea, dejas de estar en una frecuencia y entonces hay amistades que se van porque ya no, lo que en algún momento podías compartir con ellas, ya no, o sea, ya no estamos en la misma frecuencia, ¿no? Lo cual no significa que no hayan sido buenas amistades, ¿no? Pero esa es también parte de la pérdida, ¿no? Porque pierdes relaciones, ¿sí? Que fueron valiosas en su momento, pero que también te das cuenta de que ya de repente ya no hay nada que compartir con ellas, ¿no? Y eso también duele, ¿no? Pero es parte del proceso de avance y del desapegarnos y entender que cada quien tiene su propio camino, ¿no? Sí. Sí, ese elemento es importantísimo tomarlo en cuenta, ¿no? Porque sí, de pronto, cuando no tenemos conciencia de estos procesos y vamos por la vida, pues así en automático, como zombies, como decías hace rato, de pronto es así, ay, ¿por qué me dejaron estas amigas? Ay, qué mala onda, ¿no? O sea, qué mal plan que seguro se están reuniendo y a mí no me invitan y cosas de ese estilo, ¿no?
cuando en realidad pues simplemente son los procesos naturales de tu evolución, ¿no? Cambio de frecuencia. Así es. Adriana. Tu micrófono. Ya. Pues la experiencia que yo he tenido es que ha sido, al parecer, una noche oscura que iba sumándose y que se convirtió en un masacote espantoso. Y cuando uno despierta se da cuenta que el tema, pues lo importante era el desapego, que eso es a lo que venimos a aprender, ¿no? A desapegarnos de todo, ¿no? Fue una historia en la que estabas condicionada por ciertas normas con las que creces, con las que te educan, en que tienes que formar una familia, tienes que formar ciertas cosas, tiene que ser todo by the book, con ciertos protocolos, ¿no? Pero en eso, en este a los 20 años se muere mi mamá, al año conozco al papá de mis hijos y empieza la vida real. Era quien estaba diseñado para aterrizarme a muchas cosas porque yo estaba muy, pues, pasándomela bien, pero jamás haciendo ¿se está escuchando? Sí. Jamás haciendo un proceso de introspección, un luto, no había okay. ningún luto y fue un auténtico proceso, porque no todo fue malo, pero fue un auténtico proceso de 25 años de dejar ir situaciones y creencias. Entonces, cuando me vine a percatar que estaba en una noche oscura del alma, fue cuando me rendí después de muchísimos encontronazos con mi resistencia. O sea, esta mente egoica que te dice tienes que pertenecer, tienes que ser, tienes que estar, es lo que me permitió permanecer. Es lo que me permitió permanecer, ¿no? Y entonces estás en un estado de sufrimiento, como dicen en la ONU Academy, que se me hace formidable, porque dicen que hay dos estados, y el estado de sufrimiento es esta parte del victimismo o del creer que te están haciendo. Y el proceso se vuelve cada vez más triste, más frustrante, más desesperante, o sea, se te llena el corazón de desesperación y hay una absoluta desconexión. Y ahí sientes que cuando ya te están sacando el corazón desgarrado así por la boca, o sea, dices tú, wow, esto ya no lo entiendo, pero antes no lo quisiste soltar, ¿no? Porque quisiste sostener y sostener y sostener. Es algo que a mí en lo personal me conmueve mucho porque yo creía en la permanencia de por vida. O sea, y era verdaderamente algo que había construido desde algo muy fidedigno mío, algo que era real en mí, era algo que yo lo sentía, que era absolutamente la verdad, permanecer. Entonces fue muy fuerte este desprendimiento, este desapego, porque las experiencias viví todas, bueno, es más en circunferencia, todas. Viví desde aquí hasta acá, luego hasta allá, y todas, y de repente
llega el momento de rendición. Y son varios años antes, o sea, antes de como unos 3, 4 años antes de separarme realmente, ¿no? Y ahí es donde viene la catacombe, la verdadera noche, la suma de todas tus iniciativas, ¿no? Donde viene realmente, y es una tras otra, y ahora sí es una destrucción absoluta, ¿no? Es una tras otra, tras otra, tras otra, de que lo único que te están pidiendo es que sueltes, que no importa cómo, que sueltes porque nadie es feliz, pero tú crees que estás sosteniendo todo porque de ti depende la felicidad del entorno. Y resulta que en nadie pensaste, solo en ti, porque tú sufrías y tú que tenías esa creencia, ¿no? Y dura 4 años. Y lo que me observo es que había una lucha, ya empezaba cuando me empiezo a dar cuenta que esto ya no era, que era una ecuación que ya no se podía resolver, que yo ya no tenía las herramientas para resolverla y soltar. Entrego todo y empieza a surgir iniciativas que venían de por ahí, que sin duda era mi alma que quería salir. De liberarse, era mi ser verdadero, el que decía, estamos hechos para otra cosa, ¿no? Entonces, en esta persistencia de sostener, sostener estas creencias y esta fuerza tan brutal que ya no para, pero que te mete en muchos conflictos porque ya no es congruente lo que estás viendo, aunque sufrías era congruente antes, ahora ya este sufrimiento ya es real, ya es profundo, ya se convierte en un vacío, se convierte en una crisis de desgarre, ¿no? Sí, impresionante. Y es cuando ya sientes esta noche oscura realmente y la estás viviendo. Porque yo creo que se vuelve como una suma. Y entonces como hubo tantos años, fueron tantos años de sostener y demás, pues se requería de un proceso largo para poder desprender todo lo que había, ¿no? Había toda una construcción ahí alrededor de esta historia que era lo que se dificultaba soltar, porque pues desde cómo vas a dejar a la familia con la que pues yo hice familia con la familia de él, y resulta que en el momento que nos soltamos, que nos dejamos ir, en ese momento yo no tenía familia. Sí tenía mi familia, pero me había enfocado en esto pues por las mismas características y la creencia de no tener a dónde ir, porque las situaciones familiares se fueron dando, desapegándose todo el mundo y yéndose y todo, y no había dónde caer o como un salvavidas que tomar, ¿no? Aparentemente. Entonces, al soltar esto, entras a esta noche profunda del alma y es cuando empieza, porque ya te atreves, decides un buen día, decides sin más, suceden las cosas milagrosamente, no hay una sola resistencia porque ya estás en manos de Dios. Y a partir del día 1 empezaron a suceder, se va, así le digo ya hasta aquí, y se va, y al día 1 empiezan a suceder los milagros. Y entonces es cuando empiezo realmente a ver la vida desde otro punto, a tener oxígeno, de otro punto de vista. Ya empieza a resurgir toda esta presencia mía, que era lo que llorando yo decía, es que se me antoja volver a ser esta niña de 15 años, porque ahí me remontaba mis recuerdos, ¿no? Que me reía, que estaba feliz. Y entonces
sí, en este proceso de oscuridad tuve mucha introspección y ese es el punto que yo quería tocar, regresar a hacer eso. Y a partir de ese día empecé a conocer, a retomar primero mi familia, empecé a contactar y así, de repente empezó a aparecerse las cosas de una forma súper espontánea, como si todo me estuviera esperando en la puerta. Era nada más cuestión de que yo me decidiera. Empecé a estudiar, vino la Juanes University y uno de los procesos del instante que estuve en cuanto ya estaba empezando a meditar desde antes, no tanto, pero ya había hecho unas cosas. Lo que me había enfocado muchísimo era en astrología, en psicoastrología, que era terapéutico también. Y me ayudó muchísimo a poder sostener estos espacios. Y en el momento que entro a la UANES, hago el awakening. Y entonces sí te exprimen. Y eso como recién iniciada, fue realmente contactar con mi dolor. Fue mi primer proceso, mi segundo proceso, porque había tenido algunas experiencias pequeñas y demás. Y contactar con mi dolor, no de ese instante, sino del añejado. Y contactar con eso y reproducir una nueva vida a partir de reconocer mi participación en todo eso, en dejar de ser la víctima. La víctima, sí, te iba a decir María Mercedes, pero sí, sin dejar ser la víctima y empezar a adquirir conciencia, hacer una abstinencia de información, de cortar, o sea, yo dormí con la televisión hasta las 5 de la mañana durante 20 años, 22. Y lo primero que hice fue abrir mis ventanas, no las cerré nunca, siguen abiertas. No sé si hay vecinos, no me importa un bledo. O sea, empecé a tener me dediqué a ir a clases de baile, a mover el cuerpo, a conocer gente, a estudiar mucho, a permitirme, dije, a cualquier lado donde me inviten, siempre he dicho, yo iba, o sea, yo tenía el permiso de ir a donde fuera que me invitaran porque me quería conocer el mundo. Eso era después de estar en mi casa, eso había sido mi mundo, la misma cantidad casi de años que había estado con mis papás y en mi casa, estuve con él un poco más. Y de ahí empezó a surgir todo. Y entonces es cuando me di cuenta lo que es un estado de supervivencia y un estado de supervivencia. Vivir en un estado súper. Los procesos que puedes pasar son increíbles porque uno es el reconocer, otro es sentirlo, los otros es responsabilizarte de lo que pudiste participar. Y una de las cosas maravillosas de este camino místico que hasta la fecha sigo es honrar y agradecer. Honrar esos procesos, honrar a esos maestros, honrar y agradecer esas enseñanzas, esas profundas enseñanzas que duraron el tiempo que yo requería. El tiempo que yo requería. Entonces yo creo que o sea, siempre había dicho que el hoyo es tan profundo como tú quieras. Es tan profundo como tú quieras. Y si te dejas caer, caes dentro del tumbling. Y si no, caes afuera del tumbling y una pierna adentro y otra pierna afuera. Entonces, y de verdad surgen milagros. Es todo lo que te está esperando. Es todo lo que te está esperando. Es convertirte ya en el observador de todos tus procesos de la mente, darte cuenta que no eres esa mente, desapegarte de todas esas creencias
y encontrar y volverte el testigo de todo lo que reproduces porque es tu parte natural, pero ser tu creativo de tu historia, ¿no? O sea, y de ahí viene esta parte de muchos procesos y de muchas cosas que he logrado, como un Meditation, que he hecho tantas cosas, o sea, cuando antes todo era para las demás personas, ahora todo es para las demás personas, pero pasa por mí primero. Primero lo manifiesto yo y todo pues, lo podemos compartir para todo el mundo. Porque solo así, solo el atreverte a tirarte, quiere decir que crees, que estás, que eres, es tu yo soy trabajando en ti, ¿no? Y es obviamente el proceso que está pasando el planeta, pues es parte de lo mismo. Ha durado muchísimos más años que yo. Sí, exacto. Llevamos ya muchísimos años en este proceso. No, se requiere tumbar a todas tus creaciones que son destructivas, nocivas y que solo te han estado manteniendo en un estado de sufrimiento. En la ONO Academy, que ahora es ONO Academy, el opposite lo manejan como el estado bello de conciencia, hermoso de conciencia. Un estado hermoso de conciencia no tiene apegos, tiene una actitud compasiva, tiene una actitud de ver el mundo desde su maravilla, desde lo maravilloso que es, ¿no? Como un regalo para ti, lo integras y lo recibes hasta en el corazón. Y eso es lo que requerimos, yo creo. O sea, como resumen, yo creo que eso es lo que requerimos. O sea, es como elegir un estado de medicación o un estado de meditación. Es lo que acabo de leer hace rato, que me encantó. O sea, en el sentido estricto, pero tú decides cómo te das cuenta o cómo abres los ojos, ¿no? Cómo calmas tu dolor, si meditando o meditando el punto, estando contigo o poniendo barreras, como le llamas tú, tu muro de goma, para no sufrir, ¿no? Y el chiste es que toques con ese dolor, porque eso es lo que te va a hacer crecer y lo que te va a hacer verte hermoso. Y que lo hagas, que sea un proceso que lo hagas tú, que es un proceso individual, ¿no? Que no estés esperando que alguien más lo haga por ti o que el otro lo solucione o lo tome, ¿no? Sino que es un proceso que tenemos que llevar a cabo cada uno de nosotros, ¿no? Es tuyo, tú únicamente vas por ahí. Y creo Entonces, que das la clave en algo importantísimo, ¿no? Y bueno, me gustaría, como para cerrar, que nos pudiera cada una compartir en 3, 4 palabras, la enseñanza más importante de haber atravesado esa noche o esas noches, ¿no? Que en mi caso, coincido con Adriana, ha sido el desapego y el soltar las expectativas, que van de la mano, ¿no? El uno y el otro. Las expectativas de todo lo que esperamos que suceda en base a las creencias que tenemos, ¿no? Tenemos un montón de creencias en la cabeza y entonces vamos esperando que las cosas sean como nosotros decimos que sean y como no suceden como nosotros decimos que son, nos duele, ¿no? Y nos va doliendo y nos va doliendo y nos va doliendo. Entonces, cuando soltamos esas expectativas y soltamos el apego a las cosas, llegando al último de los apegos, de los grandes apegos, que es la vida misma, ¿no? Creyendo que la vida es eterna cuando sabemos que esta vida que hoy sostenemos no es eterna. La del alma sí, pero la del cuerpo hoy por hoy no es eterna. Y lo único cierto en la vida es la muerte.
¿no? Y entonces hoy estamos sufriendo, hoy, precisamente en esta pandemia, estamos sufriendo muchísimo porque pensamos que la muerte no existe, que es injusta, como quiera que llegue, a la hora que llegue, a la edad que llegue, cuando siempre ha habido muerte, Sí. siempre ha existido la muerte, ¿no? Y entonces ahora cada que te dan el número de muertos, te asustas cuando eso siempre ha sido. Siempre ha habido ese número de muertos cotidianamente, todos los días, ¿no? Que tú a lo mejor ahora te tocó más de cerca, bueno, pues a todos, ¿no? A todos nos está tocando vivir la muerte de cerca. Pues es la muerte, porque la vida es muerte, ¿no? Pero son creencias que te generan expectativas y que te duelen por ser esa expectativa, ¿no? Entonces, bueno, mi gran enseñanza de estas noches oscuras ha sido el desapego y soltar expectativas, lo cual en los últimos, pues yo creo que como 8 o 10 años de mi vida han sido fantásticos, ¿no? Ha sido maravilloso poder vivir la vida sin apegos y sin expectativas, ¿no? Yo quiero decir, bueno, fueron más de 3 palabras, Ivonne. Sí, es cierto, sí, lo reconozco. Bastante más de 3 palabras. No, nada más quiero decir 2 cosas. También van a ser más de 3 palabras, pero me quedé pensando, es curioso cómo va uno asociando, ¿no? Pero mientras escuchaba a Adriana, de repente me brincó algo que dijo Carol, porque Carol nos habló o utilizó una analogía para referirse a su experiencia de vida en colores, ¿no? Ajá. Cómo va pasando de convertirse en gris a negro y bueno, cómo después va llegando la luz. Es muy interesante porque yo justo recordé que después, o sea, los colores también te pintan, o sea, literal, porque después de la muerte de mi mamá, yo vestía, a mí no me gusta el negro, hasta la fecha, no me gusta el negro, ¿sí? Pero mi ropa interior era gris, ¿sabes? Años. Mi ropa interior era gris, así como Carol describía, ¿no? Wow, qué chistoso. Y porque justo antes de venir acá a sentarme con ustedes, vi una foto mía que tengo de aquella época donde estoy vestida de gris. Entonces, no solamente mi ropa interior era gris, me vestía de gris, ¿no? Entonces, y es muy gracioso porque sí recuerdo un momento, mucho tiempo después, o sea, varios años después, en que un día vi mi ropa interior y yo dije, ya no me gusta el gris, ¿no? Y desde hace ya muchos años ya no uso ropa interior gris, ¿verdad? No les voy a decir de qué color la uso. Colores. De colores. Pero sí, o sea, es muy curioso. Arcoíris, sí. Sí. Como, o sea, Fosforescente. en esas cosas que solamente tú ves, como la ropa interior, que es tu interior, o sea, es esa analogía que tiene que ver con lo que solamente tú ves, ¿no? Sí, sí, También los colores empiezan a cambiar, ¿no? sí. Y bueno, yo que aprendí en la noche oscura del alma, la verdad, o sea, yo todavía creo que estoy trabajando el desapego. No, acabamos. Yo aprendí, o más bien, sí, o sea, yo con lo que reconecté después de esa noche oscura del alma fue con la magia. ¿Sí? Entonces por eso me la pasaba viendo Harry Potter y, ¿cómo es? La Guerra de las Galaxias, la fuerza. Claro, claro. Yo reconecté con la magia, ¿no? O sea, no solamente con el Dios que yo soy, sino con esta parte donde la magia existe. ¿Sí? O sea, no es pensamiento mágico, ¿no? No. O sea, eso forma parte de las capacidades del ser humano, ¿no?
Entonces, a mí y todo el proceso, ¿no? Me permitió reconectar con la magia, ¿no? Y reconectar con la magia porque literal, que es mucho de lo que al final nos enseña la escuela de Ramtha, en esta capacidad creativa que hablaba Adriana, ¿no? De que te des cuenta de cómo tú creas tu realidad, ¿no? Y que eso que denominamos magia es solamente la ciencia que todavía hoy no conocemos cómo funciona. ¿Sí? Y que por eso le denominamos magia. Pero eso es solamente porque todavía tenemos una falta de conocimiento, ¿sí? De cómo utilizar el potencial del cuerpo humano y del ADN humano. Entonces, lo que yo aprendí después de mi noche oscura del alma es porque me llevó a la escuela de magia. ¿Sí? Yo fui a la escuela de Ramtha y bueno, ya después de ahí he hecho otros pininos por otros lados. Pero, Ajá. y que yo creo que de todo lo que yo escuché, ¿no? Todas en algún momento, o sea, lo que nos ayudó a salir y a empezar a ver la luz al final del túnel fue el reconectar con esa parte, ¿no? Sí, definitivo. Así es. Ya Karina. fueron mis 3 palabras. Ok. Estamos viendo quién gana en sumar más de 3 palabras. Pues mira, yo diría también una gran enseñanza ha sido el soltar. He podido ver hasta el día de hoy lo que he logrado soltar, sí me ha aligerado muchísimo la carga. Sin embargo, también sigo en el proceso de seguir soltando otras cosas, ¿no? Pero sí ha sido eso. Y otra grande es, yo lo diría como, si va a ser, depende de mí. De mí depende lo que dure la noche oscura, de mí depende cuando salgo, de mí dependo qué requiero hacer para manifestar lo que estoy buscando, de mí depende lo que pasa a mi alrededor, de mí depende. Entonces, tener muy claro qué está pasando dentro de mí para que eso sea lo que yo pueda proyectar hacia afuera, pero todo está en mí y solo de mí depende, ¿no? Como bien lo decía, no importa lo que pase afuera, quién está afuera, lo que te digan, o sea, si yo quiero cambiar algo, quiero o anexar algo en mi vida, lo que sea, siempre sale de mí. Así es. Gracias, Karina. Luz. Yo coincido mucho con Karina porque con mis noches oscuras he aprendido a reconocerme, a ver dónde estoy, qué estoy haciendo y cómo reacciono y demás. Y creo que justamente he aprendido que va a depender de dónde están mis pensamientos, el hecho de para dónde me voy, si más para el suelo o me levanto. Y entonces creo que eso ha sido el mayor aprendizaje. También me he dado cuenta en mi caso que he ido aprendiendo a soltar el miedo porque yo soy alguien que vivió mucho en él, y estaba muy, muy pegado a mí, pero con estas noches oscuras justamente empecé como a reconocerlo y abrazarlo y para poder así como soltarlo. Y también me doy cuenta de que siempre, siempre hay algo mejor cuando pasa la oscuridad. Siempre. Estando ahí en esa noche oscura es como, los pensamientos son como que todo está mal y que no va a haber nada bueno y demás. Pero cuando sueltas, te das cuenta de que siempre, de que eso fue lo mejor que te pudo haber pasado. Entonces eso se me hace maravilloso y es bueno, en mi caso agradezco mucho ese aprendizaje. Sí, gracias, Luz. Carol. Voy a ser muy literal. Reconocer, soltar y confiar. Confiar, claro. Ok, qué obediente. Gracias. La Sí se niña puede.
Sí, claro. Claro, por supuesto, confiar. Adriana, Yo tengo un regalo para Karen. las virtudes mágicas de los 7 colores. Sí, por favor. En Summers. Bueno, yo acabo de pasar una noche oscura, que ya es casi un año, cuando verdaderamente fue un abrir y cerrar de ojos. Cuando muere Martina, mi perrita adorada, y verdaderamente me colapsó todos mis procesos, ¿te acuerdas? O sea, fue un dolor. Creo que no había sentido uno tan fuerte con esas tres, a partir de, bueno, desde hacía muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y aprendí, gracias a todos esos aprendizajes anteriores, aprendí que solo la rendición es de la forma que uno puede soltar. Y me tiré al suelo aquí en este cuarto y empecé a percibir cómo se desprendía de mí el apego que yo tenía a su presencia. Con el más dolor, todavía más dolor me daba, pero no me fui, volteaba boca abajo, no me fui sin llorar todo lo que estaba sintiendo del dolor tan profundo que tenía. Y lo solté, lo entregué. Y no fue fácil, pero no podía yo seguir con eso porque me estaban colapsando muchas partes de mi vida, así en ese dolor, con esta personita. Y lo único que me quiso decir es, no te estás viendo nuevamente. Me voy porque solo así te vas a poder ver, o sea, o vas a volver a verte de nuevo, ¿no? Porque era todo un aprendizaje. Y sucedió un milagro, al día siguiente amanecí sin dolor. Así literalmente, literalmente. Entonces creo que la solución, ¿cuáles son, Caro? Estuvo clarísimo. ¿Cuáles son? Reconocer, fluir y confiar. Exacto. Soltarte y dejar que todo suceda porque nada tienes control. No hay control, no puedes tener control de nada. Entonces, reconocerlo, fluir y confiar. Así es, así es. Y bueno, si ya nadie tiene nada que agregar, a ver. Nada más una cosa, por favor, porque siempre, nunca lo hemos dicho, porque siempre se nos olvida, porque pues, no, Sí, no es cierto. lo nuestro. No es lo Pedir que nuestro. nos pongan un like, por favor. Comentarios. Comentarios. Sí. Nos enriquece también sugerencias de temas. ¿Sí? Sí, por favor, denos aquí mismo en el video, ¿no? Porque sí, la verdad es que luego individualmente nos mandan comentarios en el WhatsApp o mensaje directo, pero nos sirve mucho si lo ponen directamente aquí en el video, ¿no? Si ponen ahí creo que es corazoncito, no sé cómo se hace en el YouTube, pero sí pónganos para que y compartan el video. Nunca sabemos a quién le puede servir, ¿no? Entonces, si a ti te sirvió, compártelo. Si a ti no te sirvió, compártelo igual, porque no sabemos a quién sí le puede llegar en el momento justo que necesitaba, ¿no? A mí me pasa muchas veces que comparto cosas de lo que sea, y me contestan, wow, me leíste el pensamiento, esto era justo lo que necesitaba, ¿no? Entonces, sí, háganlo, por favor. Sí, muchas gracias. Y bueno, pues para cerrar, me gustaría nada más agregar que en realidad lo dijimos todas, pero especificarlo.
la conexión con Dios. A final de cuentas, estas noches oscuras del alma tienen la finalidad de reconectarte con Dios. Y no con el Dios que te presentan las religiones, con tu Dios, con tu ser interno, con tu presencia yo soy, con eso que la verdad es 1000 veces, millones, billones de veces más grande de lo que nos imaginamos, ¿no? Y que está siempre ahí presente para ti, que está al alcance de tu mano y que, como dice Adriana, cuando me rindo, cuando me tiro al suelo y me rindo, esta divinidad aparece no porque no haya estado antes, sino porque yo no la dejaba entrar, ¿no? Yo no la dejaba entrar. Yo no le abro la puerta porque estoy tan metida en lo mundano que no le abro la puerta a esto. Y la noche oscura del alma tiene por objetivo reconectarnos, ¿no? Y el último concepto es decirles que en estos cambios planetarios tan profundos ya no vamos a tener que vivir la noche oscura del alma. Y esta es una gran noticia y es así de Bendito. fanfarrias y todo, ¿no? Porque esta es la última. O sea, está siendo muy terrible, todavía nos falta profundizar en ella bastante, ¿no? Todavía va a haber cosas muy fuertes en ella, pero al salir se acabó. Ya no más, porque ya vamos a estar haciendo otro nivel de situaciones. Así es que se animen, mientras más pronto mejor, así todos avanzamos. Ríndanse. Sí, sí, A sí, donde vamos. va uno. Así es, así es. Sí. Sí, pero todavía va a durar algunos otros añitos más Sí. esta noche oscura del alma planetaria, ¿no? Sí, todavía Se está presentando. van más años, o sea, bueno, pues obviamente son ciclos y procesos y nos va a llevar todavía bastantes añitos soltarlo por completo, pero vamos por buen camino. Sí. Vamos muy bien, aunque usted no lo crea, vamos muy bien. Propongo que el siguiente programa se hable de eso. Podemos hablar de eso. Y bueno, pues muchísimas gracias a los que nos escuchan y bendiciones, millones de bendiciones para todos y que sigamos en el camino. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Gracias a todas. Gracias a Gracias. todos. Gracias.